Bueno, mis hermanos, hoy por la misericordia del Señor me tocó nuevamente llevar a ustedes a esta escuela y quiero que iniciemos imaginándonos algo, ¿sí? Hay una familia cristiana, usted entra a la casa de la familia cristiana, en las paredes hay versículos bíblicos, en su sala hay una Biblia abierta, normalmente siempre en el Salmo 91, ¿no? Todos los domingos se preparan a asistir a la iglesia bien, juiciositos, todo tranquilo. Pero con el paso del tiempo, la oración en la familia se vuelve ocasional, la Biblia empieza a acumular polvo, ahí en el Salmo 91, y los domingos se vuelven negociables, ¿sí? En su lugar hay más televisión, más celular, más ocupaciones, pero menos de Dios. Y de hecho nadie lo decidió conscientemente, ningún miembro de la familia decidió esto conscientemente, pero poco a poco esa familia empezó a enfriarse espiritualmente y ahora se parece más al mundo que a Cristo. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, de cómo el enfriamiento espiritual y la mundanalidad se han infiltrado en nuestros hogares. Y, y más importante es que hablaremos también de cómo volver a hacer a Dios lo más importante en nuestra familia. ¿Listo? Pero entonces, mis hermanos, inclinemos nuestro rostro, vamos a orarle al Señor y vamos a poner esta escuela en sus manos. Padre Celestial, venimos ante ti, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de tu dirección, de tu verdad. Hoy nos reunimos como un solo cuerpo, como familia, Señor, como iglesia. Padre, sabiendo que vivimos en un mundo lleno de influencias que buscan alejarnos de ti, de tu voluntad, te pedimos que en esta hora hables a través de tu palabra, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, y que podamos discernir, Señor, esos peligros que rodean nuestros hogares y que nuestro corazón, nuestra mente pueda recibir esto de una manera correcta, Señor. Fortalece a cada familia aquí representada y restaura, Señor, ese ánimo por servirte y por buscarte, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, y quiero iniciar esto con una frase que leí del libro de La batalla por la familia de John MacArthur, que dice: el ataque más feroz contra la sociedad viene a través del asalto a la familia. Cuando la familia se debilita, toda la estructura de la civilización comienza a colapsar. Y bueno, mis hermanos, el tema que me correspondió es las influencias dañinas en la familia cristiana. ¿Listo? Los que son juiciosos ahí anotando, se llama las influencias dañinas en la familia cristiana. ¿Listo? Y vamos a usar un texto principal que es Romanos 12:2, mis hermanos, para que se ubiquen. Romanos 12:2. Y lo leo. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Listo? Y mis hermanos, antes de que entremos en materia, quiero que dejemos tres principios claros, ¿sí? Y son principios fundamentales relacionados con la familia. El primero es que la familia es una institución creada por Dios. Esto nos lo habló nuestro hermano Fiber en su escuela. Y él citaba Génesis 2:24, donde dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Listo? Ese es el primer principio. El segundo es que Satanás y el mundo buscan distorsionar el diseño de Dios para la familia en todas las áreas de la familia. Sí, eso debe estar claro. Y el tercer principio, mis hermanos, es que la iglesia debe estar alerta y preparada para resistir estas influencias. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta estos tres principios, el objetivo de esta escuela, mis hermanos, es concientizarlos de las influencias dañinas que afectan a nuestros hogares. Y esto lo vemos ahorita.
y veremos algunas herramientas prácticas también bíblicas para fortalecer nuestras familias en el principio de la palabra de Dios. ¿Listo? Para esta escuela, mis hermanos, he dividido esto en 4 puntos o áreas de influencia. ¿Listo? Para los que están anotando ahí. En primer lugar, vamos a ver las influencias filosóficas y culturales. En segundo lugar, vamos a ver las influencias mediáticas y tecnológicas. En tercer lugar, veremos las influencias sociales y relacionales. Y el cuarto, veremos las influencias espirituales. ¿Listo? Entonces, si falta algo, yo lo vuelvo a repetir. ¿Está bien? Listo. Entonces vamos con el primer punto, las influencias filosóficas y culturales. Para ello quiero que me acompañen a Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Un hermano que me ayude leyendo Colosenses, capítulo 2, versículo 8, por favor. No, Beli, tranquilos, tranquilos. Así es, gracias mi hermano. Hoy en día las familias cristianas nos vemos enfrentadas al secularismo y al humanismo en casi todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos. El mundo ha expandido la idea de que Dios no es necesario en la vida y se ha venido excluyendo a Dios de la vida familiar. Y esto no sería de extrañar en familias no cristianas, familias no creyentes. El peligro es que estas ideas se han venido infiltrando y permeando aún en el pensamiento de la iglesia, en el pensamiento de las familias de la iglesia. A muchos, a muchos de nosotros nos han enseñado siempre a hacer la división entre lo espiritual y lo secular, ¿no? De hecho hablábamos ayer con Johannes, que como que lo espiritual solo se refiere únicamente a aquello que está relacionado con la vida de la iglesia. Entonces yo vengo a la iglesia el martes en la oración, el miércoles en el discipulado, el jueves en el estudio, sí, el sábado vengo y ensayo. Esa es la parte espiritual. Pero nos han dicho que también hay una parte secular, que es nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestros roles y aún los deberes de la iglesia los hemos tocado también con eso. Pero esto es un peligro, mis hermanos. El peligro es que creemos que nuestra vida secular no necesita la intervención de Dios y eso está mal, ¿sí? Así que solo nosotros le dedicamos a Dios el domingo, pero no tenemos en cuenta los 6 días que vienen. Solo el único día que le tenemos en cuenta a Dios es el domingo. Entonces, el secularismo ha hecho de que la fe de las familias esté siendo debilitada, mis hermanos. Otro hermano que me ayude con Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 6 al 9, por favor. ¿Quién lo tiene? Sí, gracias, mi hermano. Así es, gracias, mi hermano. Entonces, en esa parte Dios ordena que sus mandamientos estén en el corazón de los padres y sean enseñados a los hijos en todo momento, ¿no? Entonces, el secularismo, en cambio, promueve que una educación y una crianza en referencia a una vida sin Dios, ¿sí? Por otra parte, lo que les decía, tenemos como se conoce el relativismo moral, ¿no? Cada quien define su propia verdad, ¿sí? Como creyentes estamos convencidos que hay una sola verdad absoluta, mis hermanos, que se basa en la palabra de Dios. Eso lo debemos tener claro. Pero el mundo ha adoptado la idea de que la verdad absoluta no existe, sino que más bien cada uno tiene su propia verdad. ¿Sí? Lo que es verdad para mí puede no serlo para usted.
Y el peligro de esta ideología es que se pone en tela de juicio la veracidad de nuestras creencias, de la palabra del Señor, mis hermanos. Otro hermano que me ayude con Jueces, capítulo 17, versículo 6, por favor. Y vamos a ver una idea de este tipo de enseñanza de relativismo moral. Hoy tienen frío, ¿no? ¿Quién ahí quiere leer? ¿No? Gracias, amor. Listo. Eso es exactamente lo que estamos viviendo en estos días, ¿sí? Por eso es que nos vemos debilitados en valores esenciales como la fidelidad en el matrimonio, la autoridad de los padres y la santidad en nosotros, la santidad de la vida. Cada quien puede establecer su propia moral, mis hermanos. Y si vamos a Isaías 5:20, Dios advierte contra aquellos que llaman al bien al mal y llaman mal bien y al bien mal, lo que es una característica del pensamiento relativista, mis hermanos. Hoy en día, otro ataque contra la familia viene del feminismo radical, que lo estamos viendo ahorita, ¿no? Y la distorsión de los roles. Eso es muy claro ahorita. De esto también tocaron algunos hermanos en las escuelas, del feminismo radical, ¿sí? Y esta ideología ataca primeramente el diseño bíblico en la mujer y el hombre. Y tal vez nosotros como creyentes creemos que este tipo de ideas no nos caen a nosotros, pero la verdad es que a medida que pasa el tiempo estamos siendo expuestos a ideas que se oponen al plan de Dios. Y eso se está viendo permeado en familias aún creyentes, mis hermanos. Y eso ya se ha sido de manera sutil, se ha metido en la iglesia. De hecho, con que estábamos hablando bueno, con alguien estábamos hablando de una iglesia que ahorita hay pastores gays, pastores homosexuales, el cristianismo progresista es horrible, eso es horrible. Entonces, mis hermanos, de forma sutil estas ideas se han venido infiltrando en la iglesia, ¿sí? Y resultando en que vemos hoy hombres con una masculinidad distorsionada, ¿sí? Varones todos blandos, todos blanditos. Suaves, hermanos, suaves. Entonces, algunos buscando ganarse la autoridad del hogar a través del maltrato, ¿sí? Estoy hablando de padres, ¿sí? La agresividad, el autoritarismo y otros varones débiles en su liderazgo, ¿sí? Incapaces de dirigir a su familia, sin visión, perezosos en sus deberes, a eso es lo que le llamo blandos. Y también el rol, mis hermanos, de las mujeres se ha visto afectado aún dentro de la iglesia. Y esto por el tema del feminismo. Muchos menosprecian el rol de ama de casa, atacan y usurpan el liderazgo del esposo y han descuidado la crianza de los hijos y el cuidado del hogar, dando prioridad a sus logros personales, a su éxito profesional. Y pues no es de extrañar que también los hijos se vean afectados por estas ideologías. Si la ven en la casa, ese es el patrón que ellos van a seguir, ¿sí? Entonces, en muchos hogares cristianos, mis hermanos, los hijos son los que gobiernan, ¿sí? Y son los que deciden qué hacer. Así que los padres han perdido esa autoridad, mis hermanos, en este momento. Entonces, la disciplina bíblica ya es cosa del pasado, ¿no? Y por temor a repetir patrones del abuso, nosotros los grandes fuimos víctimas de nuestra niñez, ¿no? De maltrato y eso, y ahora no queremos repetirlo, entonces ahora no corregimos a nuestros hijos. Y ahí donde viene, nos volvemos blandos, ¿sí? Pero, ¿cómo debemos actuar frente a estas influencias filosóficas y culturales? Primero, como familias cristianas debemos estar fundamentados en la verdad bíblica. Eso es lo primordial, mis hermanos. Un hermano que me ayude leyendo Salmos 119, versículo 105, por favor.
Así es. Para resistir las influencias filosóficas y culturales que nos afectan a nosotros como familia, debemos estar fundamentados en la palabra de Dios, mis hermanos. Y eso, con eso aseguramos que nuestra cosmovisión bíblica esté alineada con la palabra, ¿sí? Ya cuando hablamos de cosmovisión ya sabemos a qué nos referimos nosotros como iglesia, ¿no? Es muy importante que nosotros como varones, mis hermanos, podamos proteger el corazón y la mente de nuestra familia, ¿sí? Debemos filtrar el contenido que consumimos en los medios de comunicación, redes sociales, a través de la educación también, evaluando si todo esto glorifica a Dios o está promoviendo valores contrarios a su diseño, ¿sí? Y de esto hablábamos ayer con los varones también, en esta cosa, es de guardar nuestra familia, hermano, ser celosos, ser fuertes, ¿sí? Además debemos ser intencionales en la crianza de nuestros hijos, debemos estar constantemente enseñándolos a discernir la verdad del error, como lo leía Arthur. Para esta parte quiero citar otra frase de un libro que se llama, de Paul Tripp, el libro se llama La crianza, principios del evangelio que pueden cambiar radicalmente a su familia. Y él hace una parte que me gustó, que dice que el mayor problema de nuestros hijos no es externo, es interno. Necesitamos más que control, necesitan la transformación que solo el evangelio puede dar. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, debemos vivir con valentía y fidelidad en un mundo secular. Tenemos que vivir en un mundo secular. Pero sabemos que no estamos llamados a no conformarnos a este siglo, mis hermanos, como lo estábamos leyendo en Romanos 12:2. ¿Listo? En segundo lugar, mis hermanos, tenemos las influencias mediáticas y tecnológicas, ¿sí? Y hoy en día estamos siendo expuestos todo el tiempo al entretenimiento sin filtro, ¿no? Que es un peligro, ¿sí? Todo esto a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Se ha normalizado el pecado en películas, en series, en música. Ahorita ya lo vemos normalizado. Y el entretenimiento sin filtro es una de las mayores amenazas para la familia cristiana, mis hermanos. ¿Sí? A través de esto se ha promovido una cosmovisión diferente a la de la palabra. ¿Sí? Vemos con preocupación cómo en las películas, en las series, en la música, en las plataformas digitales, o sea, lo muestran mucho y normalizan mucho la inmoralidad, muchísimo, y ridiculizan los valores cristianos, lo hacen ver chistoso, lo hacen ver ridículo a uno. La violencia sexual, la sexualidad desenfrenada, el lenguaje ofensivo, la falta de respeto, la falta de autoridad, ¿sí? El asalto a la autoridad son elementos comunes ahorita en el contenido digital. En todo lado se ve, ¿sí? Y esto va influyendo sutilmente en la forma en que las familias perciben la realidad y los valores. Y esto lo empiezan a adoptar en las familias creyentes también. Esto está siendo muy afectado en nuestras familias, mi hermano. También vemos que el éxito se mide por la apariencia, ¿no? Y por la aprobación de los demás, en lugar de la obediencia a Dios. ¿Sí? Si usted se ve bien, a usted lo aceptan. Si usted es obediente al Señor, a usted lo rechazan. Eso se está viendo muchísimo, hermano. Entonces, como cristianos debemos tener discernimiento, mi hermano. Debemos tener discernimiento a controlar el consumo de entretenimiento en nuestros hogares, ¿sí? Y esto lo habla claro en Filipenses 4, cuando nos llama a pensar que en todo lo que es verdadero y todo lo que es bueno, todo lo que es digno de alabanza. También como padres debemos instruir a nuestros hijos sobre cómo evaluar los mensajes que reciben, ¿sí? Cómo capacitarlos para vivir en un mundo sin conformarse a sus patrones de pecado, mis hermanos. Debemos instruir a nuestros hijos. Entonces la familia cristiana, mis hermanos, está llamada a ser luz en medio de la oscuridad. Está llamada a ser sabia en medio de un mundo caído, ¿sí? Entonces, de la mano con el entretenimiento sin filtro está la adicción a la tecnología. ¿Listo? Eso también tenemos que hablarlo. El uso constante del celular está afectando gravemente la comunicación en la familia.
Ahorita es normal que almorzando cada uno con su celular. Es muy normal, ¿sí? En vez de compartir tiempo de calidad, en vez de mantener una conversación en un almuerzo, todos están comiendo y con el celular. Entonces, esto ha afectado gravemente la comunicación entre la familia, durante las comidas, durante las reuniones familiares, durante las reuniones con amigos, ¿sí? Todo el tiempo estamos ahí en el celular. Para esta parte quiero citar otra parte de otro libro de John Piper que se llama No desperdicies tu vida. Él dice que uno de los grandes usos de Twitter y Facebook, bueno, X ahorita, y Facebook, será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Genial, ¿no? Así que esta desconexión emocional por la adicción de la tecnología genera un distanciamiento en la familia, ¿sí? Y ahorita nuestra personalidad se basa en el celular, en lo que tenemos, en las aplicaciones que tenemos en el celular. Y además del uso ilimitado de las redes sociales y a las otras aplicaciones, esto puede fomentar una distracción y en el caso de los hijos, pues pueden estar expuestos a un contenido inapropiado, ¿sí? Así que bueno, ¿cómo debemos actuar frente a estas influencias mediáticas y tecnológicas, mi hermano? Y aquí en esta parte quiero ser muy enfático, mi hermano, porque nosotros como cristianos debemos recuperar la comunicación intencional en el hogar, mi hermano. Yo debo aceptar que yo era el que me sentaba en el comedor. Por la misericordia del Señor tenemos la oportunidad de almorzar siempre juntos y siempre nos sentamos a almorzar los cuatro en el comedor. Y yo empecé a percatar ese patrón que estábamos teniendo, ¿sí? Normalmente nosotros trabajamos en tecnología y siempre debemos estar pendientes del celular. Y estábamos percatando que en el almuerzo veíamos el celular. Cuando llegó un momento que nos veíamos, levantábamos la cara y estábamos todos en el celular. Gracias al Señor pues pudimos como despertar y estamos trabajando en eso, mis hermanos, pero obviamente debemos recuperar esa comunicación con nuestra familia, mis hermanos. Para ello debemos establecer tiempos, ¿sí? Establecer reuniones más a menudo, reunión de oración más seguido, ¿sí? Así que, mi hermano, ayúdeme con una parte de Efesios, capítulo 5, versículo 15, por favor, y le damos cuerpo a esta idea. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. ¿Algún hermano que me ayude ahí? Aprovechando bien el tiempo. Así es. Así que este pasaje nos exhorta, mis hermanos, a aprovechar bien el tiempo y a vivir con sabiduría, ¿sí? Es esencial establecer límites, mi hermano, en el uso de la tecnología y fomentar espacios para orar, para reunirnos, para mirar a su hijo cara a cara, mirar a su esposa cara a cara y no hablar tanto por WhatsApp, ¿no? En tercer lugar, mis hermanos, vemos las influencias sociales y relacionales, ¿sí? Un elemento importante para tener en cuenta es que cuando vamos a hablar de influencias relacionales, son las amistades dañinas, ¿no? Ya que las relaciones que cultivamos pueden acercarnos o alejarnos de Dios. Y la Biblia advierte claramente sobre el poder de la influencia de quienes nos rodean, mi hermano. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. ¿Algún hermano que me ayude ahí leyendo? 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. So. Así es, mis hermanos, así es, Alito. Muchas veces las amistades que parecen inofensivas pueden llevarnos sutilmente a corromper nuestros valores, mi hermano. A adoptar hábitos pecaminosos, ¿sí? O enfriarnos espiritualmente. Y esto es especialmente y sobre todo se ve para los jóvenes, ¿no? En sus colegios. Porque ellos son, bueno, susceptibles a la presión social.
y pueden ser influenciados por sus amigos, y sus amigos pueden menospreciar la fe, pueden ser burlados. Y lo que más se ve es que incitan a la desobediencia a los padres, ¿sí? Eso se ve mucho en los colegios. Sin embargo, este principio, mis hermanos, no solo aplica para los jóvenes y para los colegios, sino también para los adultos, porque ellos también pueden ser influenciados por compañeros de trabajo o incluso familiares que no son creyentes y que tienen una mentalidad pues contraria a la de Cristo. Así que en contraste, la Escritura nos exhorta a rodearnos de personas que edifiquen nuestra fe, mi hermano, y nos animen a crecer espiritualmente. Y esto lo podemos ver en Proverbios capítulo 13, versículo 20. Algún hermano que me ayude, por favor. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Gracias, mi hermano. Listo, así es. Entonces, como cristianos, debemos ser intencionales en elegir amistades, mis hermanos, amistades que nos fortalezcan nuestra relación con Dios, ¿sí? Y debemos enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo, que se relacionen con niños de la iglesia, que puedan tener espacios espirituales también, de piedad. Así que la otra que vemos es la presión social y el conformismo, ¿no? También son peligros sutiles, pero poderosos que pueden desviar a la familia cristiana del propósito de Dios. Hoy en día la cultura nos impone tendencias, ideologías y estilos de vida que promueven el materialismo y la autosuficiencia, ¿sí? Y haciendo que muchos de nosotros sintamos la necesidad de encajar en un mundo que no correspondemos para no ser rechazados, ¿sí? Es difícil, mi hermano. Sin embargo, la Biblia nos advierte esto en Romanos 12:2, ¿no? Lo que le empezábamos leyendo como texto base. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que este versículo nos recuerda que debemos permitir que la sociedad dicte, que no debemos permitir que la sociedad dicte nuestros valores, sino que debemos permanecer firmes en la verdad de Dios, mi hermano. Entonces, hablando de esa presión social, afecta todas las edades, todos los jóvenes, y ellos pueden sentirse tentados a adoptar comportamientos impíos, ¿sí? Simplemente para ser aceptados. Eso se está viendo muchísimo en el colegio, mi hermano. Entonces, mientras que los adultos también podemos ceder de una distinta manera, pero podemos también podemos aceptar a una ambición desmedida, ¿sí? A un consumismo desbordado, ¿sí? O a compromisos que nos alejan de nuestra familia y hasta de la fe, mis hermanos. Entonces, en adultos también se ve esas influencias y querer encajar donde no cabemos. Entonces, mis hermanos, una verdad que debemos tener clara es que como cristianos debemos estar llamados a hacer luz. Somos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad y vivimos para agradar a Dios, no a los hombres. Así que eso debemos tenerlo claro. Mis hermanos, para resistir esta influencia es fundamental fortalecer nuestra identidad en Cristo. Enseñar a nuestros hijos a no dejarse moldear por el mundo, por las ideas, por la necesidad de encajar. Eso no lo debemos hacer, mi hermano. Y quería citar también otra parte de otro libro de C.S. Lewis que se llama Los Cuatro Amores, ¿sí? Y él dice, la amistad es el instrumento por medio del cual Dios revela a cada uno las bellezas de los demás, pero también puede ser el canal que fomente el error si no está fundamentada en la verdad. Bien, listo. Entonces ahora, ¿cómo debemos actuar frente a estas influencias sociales y relacionales? ¿Sí? Para enfrentar estas influencias sociales y relacionales, debemos actuar con discernimiento, con firmeza
y con fidelidad en la palabra de Dios. Creo que todo eso apunta ahí, ¿no? Debemos ser firmes, ¿sí? Es importante mantener una identidad firme en Dios, recordando que no somos llamados a conformarnos al mundo, mi hermano, sino que a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento, como lo dice el Romanos, ¿sí? También debemos escoger sabiamente nuestras amistades. Debemos rodearnos de personas que edifiquen nuestra fe y evitando relaciones que nos alejen de Dios. Simplemente no, y ya. Además, para nosotros como padres es fundamental eh, enseñar a nuestros hijos indicándoles los principios bíblicos, sí, que puedan escoger sus amistades, enseñándoles a como a desarrollar convicciones firmes en los colegios, donde estén en su área de influencia, ¿sí? Así que como familia debemos darle prioridad también a la comunión en la iglesia, mi hermano, ¿sabes? Es importantísimo. El apoyo de la iglesia es clave, mi hermano, es clave para apoyar nuestra fe, ¿sí? Y eso nos ayuda a mantenernos firmes en medio de una sociedad que rechaza los valores de Dios. Es importante, mi hermano, que usted esté enlazado con el cuerpo, enlazado en la iglesia, mi hermano. Vamos a ver ahora el cuarto y último punto, que es las influencias espirituales, ¿sí? Como influencia dañina para la familia cristiana en nuestros días, nos encontramos con la falta de liderazgo espiritual en el hogar, ¿sí? Y esto es causada por padres pasivos en la enseñanza bíblica, mis hermanos. Y esto es importantísimo también, eso lo estábamos hablando ayer en la reunión de varones. Que a propósito, mis hermanos, veo muchos que no pudieron ir. Ya ahorita Johncito cambió la reunión, ahora se va a hacer los domingos, aprovecho para hacer el comercial. Lo vamos a hacer los domingos en la tarde, ¿listo? Entonces, mis hermanos, padres pasivos en la enseñanza bíblica, eso es gravísimo, ¿sí? Este mandato se lo ha dado a los padres como cabeza del hogar. Y lo vamos a reforzar con Efesios capítulo 6, versículo 4. Un hermano que me ayude con eso, por favor. Efesios 6, capítulo 4. Capítulo 6, versículo 4. Así es claro ese versículo, ¿no? Es claro ese mandato. De acuerdo con esto, nosotros, los padres, tenemos la responsabilidad de instruir y guiar espiritualmente a nuestros hijos y a nuestra esposa, mis hermanos. Lamentablemente ahorita en muchas familias cristianas estamos viendo que esa tarea ha sido descuidada, mi hermano, o delegada, y ha sido delegada a la iglesia. O prácticamente lo único que reciben los hijos del Señor es el domingo en la iglesia o en la escuela dominical. Pero esto debe ser una rutina diaria, mi hermano. ¿Sí? A veces el trabajo excesivo, la rutina diaria, ¿sí? El uso desmedido de la tecnología o el enfoque como en actividades temporales ha hecho que muchos padres descuiden ese rol, ¿sí? Y deben retomar, mi hermano. Deben analizar esto. Este descuido da como resultado hijos que crecen sin una base sólida en la fe, llevados por cualquier viento de doctrina, mi hermano, expuestos a las influencias del mundo, ¿sí? Sin un filtro bíblico que los ayude a discernir de la verdad y el amor, mi hermano. Por eso es que en la universidad todo el mundo se enloquecen. Como ya lo vimos en Deuteronomio, mi hermano, la enseñanza de lo que leía Arthur, la enseñanza de la palabra debe ser constante y aplicada en la vida cristiana. Debe ser constante, mi hermano. ¿Sí? Cuando como padres no ejercemos nuestro liderazgo espiritual, nuestros hijos buscan respuesta. Ellos van a buscar una respuesta. ¿Y dónde la van a encontrar? En la cultura, en la educación del colegio, en las redes sociales, ¿sí? Y eso los va a hacer vulnerables a principios no bíblicos, mi hermano. Eso es así. Así que para contrarrestar esta tendencia debemos asumir con responsabilidad nuestro llamado, padres, hombres de esta iglesia, ¿sí? Debemos establecer tiempos de devoción en familia, mi hermano, es importante. Debemos modelar una vida de oración.
una vida de dependencia de Dios, ¿sí? Y la iglesia en este punto también juega un papel importante, mi hermano, ¿sí? Pero nunca puede sustituir la responsabilidad del padre, nunca. Es responsabilidad de ustedes, varones. El enfriamiento espiritual y la mundanalidad son amenazas serias para la familia cristiana, mis hermanos. Y son manifestadas en la falta de oración, la falta de lectura bíblica y la falta de congregarse, ¿sí? Cuando ya volvemos, como lo que hablábamos iniciando esta escuela, ya los domingos se vuelven negociables. Un partido de fútbol simplemente es más importante que congregarse. Muchas familias han caído en la trampa de ese cristianismo superficial, ese cristianismo express, ¿sí? Donde Dios ya no es el centro de sus vidas, mi hermano. Sí, es una parte secundaria de su vida, de su rutina, ¿sí? Así que la ocupación excesiva, el entretenimiento sin límites y la influencia de una cultura secularizada han llevado a muchos creyentes a descuidar su relación con Dios. ¿Esto qué hace? Los debilita, les debilita su fe y los vuelven vulnerables a las influencias del mundo. Un hermano que me ayude con Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16, mis hermanos, por favor. Y aquí nos advierten de este peligro. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y 16. Así es. Cuando la oración, mis hermanos, desaparece del hogar, la comunión con Dios se enfría. Así de sencillo. Cuando la Biblia deja de ser leída, se pierde el discernimiento espiritual. La Biblia es el manual de vida, mi hermano. Cuando la congregación es descuidada, la familia se aleja del cuerpo de Cristo. Ya no lo hacen importante. Ya nuestros hijos no van a ser importante un domingo, no se van a levantar temprano, no lo ven importante. La mundanalidad entra sutilmente a nuestro hogar, mi hermano. Y cuando los valores del mundo comienzan a reemplazar esos principios bíblicos que debemos tener. Así que lo que antes se consideraba pecado y ofensa contra el Señor, ahora es normal. Se ha normalizado. Pero tenemos cómo remediarlo, mi hermano. Así como debemos actuar frente a estas influencias espirituales dañinas, mi hermano. Primero debemos priorizar nuestra relación con Dios, ¿sí? Y establecer un compromiso firme en la vida cristiana. Es esencial restaurar la oración en nuestros hogares, mi hermano. Es esencial, ¿sí? Debemos dedicar tiempos específicos en familia, juntos, todos en oración. También debemos volver a la palabra de Dios. A veces la hemos dejado allá abierta en el Salmo 91, como les decía ahorita esta mañana. ¿Sí? Es crucial también permanecer en comunión con la iglesia, en comunión con sus hermanos todo el tiempo. Sí, lo hablábamos ayer con los varones. A veces es difícil pedir ayuda, mi hermano, pero hable porque si usted pide ayuda, levanta la mano, estamos un grupo de servidores que le pueden ayudar, están los pastores, mi hermano. Entonces, es crucial mantener esa comunión en la iglesia, porque nos va a debilitar, mi hermano, nos va a debilitar la vida espiritual. Y como les decía ahorita, nos va a hacer influenciables en el mundo. Leamos Hebreos, capítulo 10, versículo 25, mi hermano. Y esto lo vamos a reforzar con este verso. Hebreos, capítulo 10, versículo 25. ¿Algún hermano que me ayude?
Así es, gracias, pastor. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Cómo debemos combatir la mundanalidad? Debemos evaluar nuestras prioridades, evaluarlas y eliminar aquellas distracciones que nos alejan de Dios. Yo sé que ustedes las tienen identificadas. ¿Sí? Como creyentes debemos tener identificado que nos aleja del Señor y atacarlas, mi hermano. Y con esto, atacando eso, aseguramos que nuestro enfoque esté en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como lo dice la palabra. Entonces, finalmente debemos vivir con intencionalidad, mi hermano, recordando que nuestra vida es un testimonio para nuestros hijos y para el mundo. Somos luz, que Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Eso a veces se nos olvida, mi hermano. Entonces, para concluir, mis hermanos, debemos tener claro que la familia cristiana debe ser intencional en protegerse de las influencias dañinas. Hoy se presentan, como les decía, ideas filosóficas y culturales dañinas en medio de las redes sociales, los medios de comunicación. Así que por esta razón se requiere que como creyentes desarrollemos esa urgencia de vigilancia espiritual y compromiso con la palabra de Dios. De eso también lo hablamos ayer. Una vigilancia espiritual, varones. Así que el desafío, mis hermanos, es evaluar a nuestras familias, ¿sí? Para determinar cuáles de estas influencias dañinas han afectado nuestra vida espiritual y quiénes están atacando a nuestra familia de una manera sutil. Padres, debemos ser vigilantes espirituales. Debemos detectar qué es lo que está pasando. Y quiero cerrar esta escuela, mis hermanos, con un texto de Josué, capítulo 24, versículo 15. ¿Sí? Lo voy a leer yo. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa, así es, mi hermano. Amado Señor, te damos gracias por hablarnos hoy a través de tu palabra, Señor. Gracias porque en medio de un mundo lleno de engaños, de peligros, tú sigues siendo nuestra roca firme, Señor, nuestro refugio seguro, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a identificar, Señor, a ser vigilantes espirituales. Señor, que podamos entender todo esto, Señor, y que podamos actuar, Padre, a reconocer las influencias que nos apartan de ti, Señor, a resistirlas con valentía, Señor. Fortalecer nuestra fe cada día, Dios. Levantar familias firmes, varones firmes, Señor. Varones que te honren, familias que te honren. Familias que sean luz en medio de la oscuridad, Señor. Padre, guarda nuestro corazón y ayúdanos a ser valientes en el mandato que tú has puesto a nosotros como varones, Señor, y como familias. Te damos la gloria, te damos la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.